Bueno, pasamos a las variables aleatorias continuas ahora. Muchas cosas, muchas ideas van a ser similares a las discretas, pero siempre va a haber un cambio en las formas de cálculos, digamos, algunos conceptos que son diferentes, que cambian, ¿no es cierto?, si es una variable continua o discreta. Entonces, principalmente cuando hacíamos los gráficos, cuando era un conjunto finito de datos de una variable, el gráfico que correspondía era un histograma, por ejemplo, como los que están hechos acá. Para las discretas era un gráfico de bastones porque era una línea para cada valor. Pero en las continuas, como la variable puede tomar valores en todo el intervalo, hacíamos un histograma. Teníamos subdividido en intervalos. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a tener más cantidad de datos? Y podemos hacer histogramas con más intervalos, o sea, más detallados los histogramas. Bueno, podríamos pensar que va tendiendo, a medida de que cada vez tengo más información de esa variable, más datos, más datos, más datos, y si hago tender esa cantidad de datos a infinito, ¿cómo vamos a describir esa distribución? Con una curva, como está acá, por ejemplo, ahí se ve una curva en el último gráfico. Esa curva va a ser una función matemática que se va a llamar función de densidad, de probabilidad. A veces uno dice directamente función de densidad. Bien, entonces, ¿qué es? Una función que tiene que ser positiva, lógicamente, porque ¿qué estamos describiendo con esa función de densidad? Y de ahí van a surgir las probabilidades después. Y es como que me está diciendo los datos, dónde están ubicados. Por eso densidad, sería como una densidad de valores. Yo sé que esa curva donde sea más alta es donde tengo más valores, y donde voy a tener más probabilidad. Donde la curva está más baja, tengo menos valores, menos probabilidad. Entonces, lógicamente no puede ser negativa esa función. Y la integral sobre toda la curva, desde menos infinito más infinito, pero bueno, donde sea 0 quedará 0 y después donde sea positiva, ahí tomará un valor la integral. Bueno, me tiene que dar 1, o sea, quiere decir que el área bajo la curva vale 1. Porque esa área bajo la curva va a ser una probabilidad. Va a identificar como el 100% de todos los datos, las observaciones de esa densidad. Si yo tomo toda desde menos infinito más infinito, entonces esa probabilidad tiene que ser 1. O sea que esa es la característica que tiene que tener una función de densidad, principalmente. Aparte de ser positiva, tiene que cumplir esto. Si no cumple que esa integral me dé 1, sea esa área sea 1, no puede ser una función de densidad. Y a partir de ahí, entonces, toda integral que se calcule en cualquier intervalo es la probabilidad de ese intervalo. Es decir, la probabilidad de que x tome valores en el intervalo AB es la integral entre A y B de la función de densidad. O sea que la función de densidad en sí, de por sí sola, no me da la probabilidad. Las probabilidades van a ser áreas, o sea, integrando la función de densidad. Áreas bajo la curva. Nosotros ya en los histogramas hablábamos de esta idea, de las áreas. Y decía, bueno, si tengo un área de tanto, quiere decir que de 0,2, quiere decir que el 20% de los datos está dentro de ese intervalo. Y ahora vamos a hablar de probabilidad, porque la diferencia, como ya venimos hablando desde que empezamos con variables aleatorias, la diferencia está en que ahora no tengo n datos, ahora tengo la población entera, infinita. De esa población entera, voy a decir, bueno, tal porcentaje, cuando yo haga la integral y saque el área en un intervalo determinado, yo acá en el eje X marco un intervalo.
ese intervalo hago la integral, me da el área, y esa área es la probabilidad de que X tome valores en ese intervalo. Siempre estamos hablando de la curva que uno va a tener. Bueno, a ver, no hay ningún ejemplo acá, pero después vamos a ir viendo distintas funciones de densidad y cómo vamos sacando las probabilidades y todo. Bueno, algo para tener en cuenta, diferencia ahora con las discretas. Claro, como ahora las discretas, las probabilidades estaban las probabilidades puntuales. Cada valor tenía una probabilidad. Y después yo sumaba, por ejemplo, la probabilidad de 0, de 1, de 2. Ahora son intervalos los que tienen probabilidades. Digo, el intervalo, no sé, de 0,2 a 1,3, o cualquier intervalo, son valores de la variable, digamos, que son entre 5 y 7,3. Entonces yo hago la integral entre 5 y 7,3 y saco la probabilidad que le corresponde a ese intervalo. Entonces en las continuas, en las variables aleatorias continuas, hablamos siempre de tal intervalo le corresponde tal probabilidad. Ahora, si yo tomo un intervalo de amplitud 0, o sea, es un punto, es lo que está marcado acá. La probabilidad de que x sea igual a un numerito, x, chiquito. Bueno, de x igual a una constante, un valor. Eso es 0, porque no hay área. La densidad que hay en un punto, o sea, en el gráfico se transformaría en una línea. Vamos a hacer, ya que no hay muchos gráficos ahí en el apunte, vamos a agregarle acá para que vayan visualizando. Yo agarro una función de densidad que acá tiene un nombre. Voy a poner un promedio de 10, que es la normal. Después vamos a ver qué es eso, la normal. Y le voy a decir que me marque eh, la probabilidad entre 10 y 11. Bueno, elegí hacer una gráfica, una función de densidad. Después vamos a ver cuál es, pero por ahora no importa. Una función de densidad cualquiera, que tiene forma de campana, donde su promedio es 10, es simétrica. ¿Ven? Y le marqué al Minitab que me marque la probabilidad entre 10 y 11. Entonces me marca el área, me calcula esa área que da 0,3413. Entonces diríamos que la probabilidad de que x esté entre 10 y 11, o sea, se escribe 10 menor o igual que x menor o igual que 11, esa probabilidad es 0,3413 en este caso. Ya me está calculando el Minitab esa integral, si no yo tendría que ver qué función es esta, sacar la integral, y esa me da esa probabilidad. Pero si yo le pido al Minitab que me calcule en un intervalo de amplitud 0, o sea, por ejemplo, entre 10 y 10, obviamente eso me va a dar 0. Entonces hago lo mismo y le pongo entre 10 y 10. Bueno, me queda eso, una línea. No hay área. ¿Bien? Así que la probabilidad para una variable continua de que sea igual a un número es 0. Bueno, la explicación de eso tiene una explicación. Uno dice, ¿cómo es 0? Si yo ahí veo que es más, estoy ubicado en el valor más alto, digamos, sería como el más probable, ¿no es cierto? El promedio. El 10. Pero sin embargo tiene probabilidad 0 en el punto más alto de la densidad. Porque lo que sucede es que los números reales son un conjunto denso, justamente, y sabemos que en cualquier intervalo que yo tome tengo infinitos números reales. Y un número real en sí
y eso es una cuestión matemática abstracta, los números reales, aunque sea contradictorio, no son. En la realidad uno no puede medir un número real, porque un número real no ocupa espacio, porque el número 10, así como uno lo ve tan sencillo, en los números reales es el 10 con infinito cero atrás de la coma. Porque sabemos que yo podría acercarme infinitamente al 10 y tener 10, un millón de ceros atrás de la coma, y después un 1, y eso ya no es 10. Entonces, el número 10 como número real es 10, infinito cero atrás de la coma, y eso no se puede medir en la realidad. Aunque parezca contradictorio, yo no puedo decir, esta virome mide 10 centímetros de longitud. No, porque el número real 10 es imposible. Medirá entre 9,99 y 10,01. Pero no puedo decir que mide exactamente 10. Bueno, podríamos seguir filosofando un poco más, pero la idea es que para hablar de probabilidad que tenga sentido, tengo que hablar de un intervalo. Podrá ser un intervalo muy chiquito, como dije, entre 9,99 y 10,01, pero tiene que ser un intervalo con alguna amplitud. ¿Bien? Así que siempre recordar esa diferencia entre las discretas y las continuas. O sea, en las continuas no puedo hablar de probabilidades puntuales, de los valores así aislados. Y de ahí surge que todas estas cosas que están acá son iguales. O sea, ahora, en las continuas, no cambia que yo ponga menor o menor o igual, como sí pasaba en las discretas. En las discretas no es lo mismo decir menor o igual a 2 que menor que 2. Pero acá sí, porque cuando hablamos de menor o igual a 2 o menor que 2, estamos hablando de un área que llega hasta el 2. Es decir, estas áreas que yo marcaba acá, si yo, vamos a ponerlo otra vez, entre 10 y 11, no importa que yo diga menor a 11 o menor o igual a 11, porque le estoy sacando una línea justamente, o sea, el número 11 en sí no aporta nada, así que lo que aportan es el intervalo que arranca en 10, termina en 11, así que todas estas expresiones menor, menor igual, de un lado o del otro, son todos lo mismo en las variables continuas. Bueno, marcada esa diferencia, después empezamos a definir todas cuestiones igual que en las discretas, nada más que ahora van a aparecer las integrales. Entonces la función de distribución acumulada, que ya la habíamos definido para las discretas, era la probabilidad acumulada hasta un valor, y ahora es lo mismo, nada más que el cálculo se va a hacer, en vez de sumando todas las probabilidades hasta ese valor, va a ser haciendo una integral hasta ese valor. Entonces la f grande, la función de distribución acumulada en un número x, es la integral hasta ese x de la función de densidad. Acá aparece una t porque no puedo poner la misma letra como límite de la integral. O sea, el número hasta el cual yo calculo la probabilidad es hasta donde yo integro. Así que después acá adentro de la integral se pone otra letra. Y esa x que dice ahí es el nombre. Es decir, fíjense que acá hay f sub x. Es para decir, porque después cuando trabajemos con más de una variable, para identificar, esta es la función de densidad de x. Y esta es la función de distribución acumulada de x, la f grande. Bueno, propiedades, bueno, esto podríamos decir una cuestión de definición, es la probabilidad acumulada hasta ese numerito de x, como decíamos. ¿Bien? Esa es la función de distribución acumulada, un número entre 0 y 1, monótona no decreciente, porque es la acumulada, siempre voy sumando, voy acumulando cada vez más.
Y como la probabilidad acumulada es la integral de la función de densidad, si yo tuviese ya directamente esta función de distribución acumulada y quiero la densidad, derivo. Una cuestión matemática, la derivada de la función de distribución acumulada es la función de densidad. Bueno, un ejemplo, tenemos acá una función de densidad. Bueno, es una función matemática, que es 3x², entre 0 y 1. Bueno, 0 en otro caso se aclara porque serían como que esta variable toma valores entre 0 y 1 solamente. Bueno, ¿qué tiene que cumplir esto para que sea una función de densidad? Que el área bajo la curva sea 1. Y esto podríamos verificarlo. A ver si está hecho el cálculo o no sé si hay alguna probabilidad. No, bueno, están las probabilidades. Esto lo vemos. O sea, la parte matemática en sí, no voy a perder mucho tiempo, porque no es lo que nosotros por ahí le damos importancia. O sea, después vamos a trabajar con ciertos modelos, como hacíamos con las discretas, así que está binomial, Poisson, bueno, acá van a estar modelos como normal, y ya vamos a ver qué modelos son. Entonces, acá es más importante los conceptos, las ideas, no tanto ponernos a sacar las integrales. Pero bueno, si nosotros hacemos la integral, por ejemplo, acá está calculada la integral de la función de densidad entre 0 y 0,50. Si yo acá hubiese puesto entre 0 y 1, me tiene que dar 1 la integral. O sea, en el intervalo total de variación me tiene que dar 1 la integral de la función. En este caso, como yo quiero la probabilidad solamente hasta 0,50, hago la integral entre 0 y 0,50. Bueno, esto es la primitiva es x a la 3, evaluado entre 0,50 y 0, me da 0,125. Creo que había un gráfico, acá está. Bueno, esta es la función de densidad entre 0 y 1. Toda el área completa tendría que valer 1. Hasta 0,5 tengo un área, que es la que sacamos, de 0,125. Bien, vamos a pasar acá al lado está la acumulada, que esta va de 0 a 1, que es x a la 3, básicamente, la primitiva de la función de densidad. Una vez definida entonces la función de densidad y la función de distribución acumulada, bueno, podemos hablar de la esperanza y variancia, así como hacíamos con las discretas, acá va a pasar lo mismo. Y la esperanza va a ser el promedio y la variancia va a medir la variabilidad, o sea, cuando decimos la raíz cuadrada, el desvío estándar va a ser la variabilidad alrededor de ese promedio. Bueno, fíjense cómo se calcula la función de densidad. Cuando hacíamos la esperanza para una discreta era cada valor multiplicado por su probabilidad y sumado, como acá ahí lo menciona. Bueno, en las continuas va a ser cada valor multiplicado por la función de densidad, x por f de x, integrado en todo el rango de variación. Siempre se pone entre menos infinito y más infinito, después habrá partes donde vale 0 la función de densidad, o no, porque podría también tomar una función que tome valores positivos en todos los reales, y la integral bajo la curva podría darme 1. De hecho, vamos a trabajar con muchos casos de distribuciones de ese tipo, donde en todos los reales toma valores la variable, pero no es un inconveniente para que pueda tener una función de densidad que converge a 1, el área bajo la curva. Bueno, fórmula para la variancia. Acuérdense que aparecía en la variancia la variable menos el promedio al cuadrado. Fíjense que los conceptos son siempre los mismos en cuanto a esperanza y variancia. X menos su promedio al cuadrado.
pero ahora multiplicado por la función de densidad y, o sea, la integral de todo eso, entre menos infinito y más infinito. Bueno, esto es una fórmula que es para acortar un poco el cálculo de la variancia. Pero bueno, lo importante entonces son las dos definiciones de esperanza y variancia. Fíjense que la simbología es sigma cuadrado, como siempre, de la variancia, mu de la esperanza. Para cualquier variable, la esperanza es mu, tenga la distribución que tenga, no importa. Esto es general para cualquier variable. Bueno, nosotros podríamos, a ver si está acá calculado ya para el mismo ejemplo. No, otra función de densidad. 2 por i. Entre 0 y 1, bueno, fíjense que cuando yo calculo... acá está verificado que el área bajo la curva es 1 primero. La integral entre 0 y 1 de 2 por i me da 1. Y después la esperanza es la integral de i por la función de densidad. Como la función de densidad es 2 por i, me va a quedar i por 2 por i cuadrado. Entre 0 y 1 me da 2 tercios. Entonces, si yo grafico esta función de densidad, que hago así nomás a mano alzada, ¿cómo sería? Sería una variable, algo así, entre 0 y 1. Era 0 y 1, ¿no? Sí. Donde, bueno, el área total es 1, y yo tomo, cuando le calculo la esperanza de esta variable i, me dio 2 tercios. Marcamos acá, ahí estaría el promedio. Claro, porque una función de densidad, fíjense, es asimétrica. O sea, acá está algo matemáticamente sencillo, pero bueno, para los cálculos, pero si es la función de densidad, quiere decir, bueno, la variable toma valor entre 0 y 1, hay más probabilidad cerca del 1 que del 0, ¿no es cierto? Más alta la función de densidad. Y el promedio entonces no me da 0,5 ahí, me da corrido para acá, 2 tercios, 0,6 periódico, es la esperanza, el promedio de esta variable. Si la función de densidad, por ejemplo, que podría ser el caso más sencillo, una función de densidad, que sea una constante entre 0 y 1 que vale 1, y a esto le calculáramos la esperanza, ahí sí nos va a dar 0,5, porque esto es una función de densidad simétrica. O sea, lo que quiero marcar acá es que la idea del promedio, nunca nos olvidemos que cuando calculamos esa esperanza, que ahora se calcula con esa integral, estamos sacando el promedio de la variable. Pensando siempre que la función de densidad nos está mostrando los valores de esa variable, qué densidad tiene, cómo están distribuidos. Si están distribuidos todos parejitos, digamos entre 0 y 1, el promedio va a quedar justo en la mitad, en 0,5. Si están distribuidos asimétricamente, donde tengo más valores cerca del 1 que del 0, el promedio me da 2 tercios. Bueno, hasta ahí son conceptos entonces generales para las variables continuas. Para cualquier variable continua. Ahora nos vamos a meter, como hicimos con las discretas, en modelos específicos. Punto 4 entonces es uniforme, vamos a ver. Punto 5 exponencial. Punto 6 normal, que es la más importante.
que es la que yo ya estuve ahí graficando en mi tab, que tiene una forma de campana. Es decir, son distintas distribuciones que tienen distintas formas, básicamente, y que tienen su utilidad. La que más utilidad tiene es la normal, pero también estas que están primero acá tienen su utilidad, mucho menos que la normal, pero ¿qué es? La uniforme, primero, punto 4. Uniforme es lo justo el dibujito que hice recién, de una constante. O sea, es el más sencillo de todo este modelo. La función de densidad se define en un intervalo. Fíjense que vuelve la simbología esa que usábamos para los modelos, con la ondita X, la ondita, el modelo U de uniforme, y los parámetros. Nada más que acá no es, en la uniforme solamente se da como parámetros matemáticos, se llaman estos que estaban acá, el intervalo en el cual está definido. Con eso es suficiente, porque la función de densidad, en el caso de la uniforme, es una constante. Entonces, la constante, en ese intervalo, bueno, ¿cuánto tiene que valer la constante? Y para que el área me dé 1, tiene que ser una cuestión de un rectangulito que uno tiene, como el dibujo que yo había hecho acá. Yo acá le puse 1. ¿Por qué? Porque la base es 1 también, porque va de 0 a 1. Entonces, si la altura es 1, me queda base por altura 1, el área del rectángulo. Pero si la base, por ejemplo, iría hasta el 2, de 0 hasta 2, esto tendría que medir un medio para que el área me dé 1. Así que bueno, de ahí sale ese numerito 1 sobre B menos A. B menos A es como el ancho de la base de ese rectángulo. O sea que yo tengo definido el intervalo AB. Bueno, ya sé que la constante esa de la función de densidad es 1 sobre B menos A. Y a partir de ahí, acá está el gráfico, ¿ven? Un intervalo AB cualquiera, y ahí la altura es 1 sobre B menos A, para que el área bajo la curva sea 1. Después se puede definir entonces impedancia y variancia. Y bueno, ¿qué significa esta función de densidad que sea una constante? No, significa que todos los intervalos son igualmente probables. Todos los intervalos de igual amplitud. Por ejemplo, yo acá había hecho este gráfico. Entonces, entre 10 y 11 tenía esta probabilidad, pero si yo le pido entre 12 y 13, ya se van a dar cuenta que la probabilidad es mucho menor. Se lo pido rápidamente acá. Pongo 12 y 13. Ahí está la probabilidad, 0,02. Bueno, en la uniforme, todos los intervalos de igual amplitud tienen la misma probabilidad, porque es una constante. Eso es, bueno, eso se da solamente en algunos casos, o sea, donde podría aparecer una distribución de este tipo. A ver, acá voy haciendo la gráfica. Bueno, entre 0 y 1 me parece. Vamos a cambiarlo, vamos a ponerle entre 2 y 4. Área sombreada, le marco una probabilidad cualquiera, entre 2,3. Obviamente no tienen que ser números enteros, porque variables continuas, puede ser cualquier número. Bueno, función de densidad, una constante. Entre 2 y 4, la altura tiene que ser un medio. Ahí 0,5. Bueno, y le pedí que me marque el área entre 2,3 y 3,1. Entonces, si yo marco la misma amplitud, a ver, le voy a poner este otro valor más. Vamos a poner entre 2,3 y 2,5. Ahí 0,2 tiene amplitud el intervalo. Bueno, cualquier intervalo de amplitud 0,2 va a tener siempre la misma probabilidad. Ya sea que esté en el medio, que esté en el costado. ¿Y dónde se da eso? Y, por ejemplo, en las cuestiones digitales puede ser cuando uno transforma de analógico a digital.
¿qué pasa? O sea, se hace como un redondeo, un truncamiento. Y, digamos, no importa con qué precisión esté trabajando, digamos. Siempre va a haber como un redondeo. Y entonces ese error de redondeo es una distribución uniforme. Por ejemplo, si yo agarro, para hacerlo más sencillo, agarro un número cualquiera y le aplico la función truncamiento, redondeo, o sea, parte entera, o sea, lo hago, me quedo con un número entero, de un número real me quedo con un número entero. Cuando esa diferencia que hay de pasar o sea, ese error, si se quiere, de redondeo, iría entre menos 0,5 y 0,5, con distribución uniforme, porque es como que sería igualmente probable en cualquier intervalo. Bueno, es una situación donde podría parecer algo de este tipo, pero nosotros ahora lo que nos interesa es decir, bueno, a ver cómo es este modelo, cómo se obtienen las cosas, y después todo lo que es los cálculos de probabilidades, de, es muy sencillo en la uniforme, porque son áreas de rectángulo, por ejemplo. Entonces, yo sé que, fíjense que esta área que acá ya está calculada es 0,1, pero era muy fácil de calcular. Si el área completa es 1, ¿y qué amplitud tiene este intervalo que yo marqué? Y es el 10% de la amplitud total, así que la probabilidad es 0,1. Ya directamente en la uniforme, la amplitud del intervalo ya me está dando una idea de cuánto vale esa probabilidad. Como la amplitud total era 2, desde el 2 al 4, y yo marqué 0,2, hay una amplitud de 0,2, bueno, un décimo me dio la probabilidad. Cualquier otro intervalo de amplitud 0,2 va a tener también entonces esa probabilidad. O sea, eso pasa solamente en la distribución uniforme, que ya con la amplitud del intervalo ya me doy cuenta cuánto vale la probabilidad. Bien, vamos a seguir un poquito más, hoy que tuve esa demora al principio. Así vemos un poquito más, así que ahora ahí se está por cortar ya la reunión y entramos todo de vuelta.